Nicaragua se prepara para celebrar este lunes el acto de juramentación del presidente electo Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para la ocasión, varias delegaciones internacionales acompañarán los actos de investidura de las autoridades locales. Del mismo modo, estarán presentes representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, movimientos sociales de la región y medios de todos los continentes. El gobierno de Nicaragua manifestó que este nuevo ciclo presidencial es una oportunidad para dar paso a una nueva etapa en la historia política de la nación, asediada económica y diplomáticamente desde Estados Unidos, luego que el presidente Daniel Ortega resultara reelecto con más del 70% de los votos el 7 de noviembre. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la importancia de la ceremonia presidencial y haremos un repaso en torno al balance de las políticas sociales del gobierno, que por más de 15 años han garantizado los derechos sociales del pueblo nicaragüense. Y por supuesto sobre esto también hay registro editorial, informativo, periodístico en varios medios de comunicación. Empecemos por nuestra casa informativa Telesur. Titula así: Daniel Ortega se juramentará nuevamente como presidente de Nicaragua. El acto de toma de posesión de Daniel Ortega tendrá lugar en horas de la tarde de lunes en la Plaza de la Revolución, al noroeste de la capital Managua. La vicepresidenta del país, Rosario Murillo, indicó el pasado jueves que delegaciones de al menos 21 países, entre jefes de Estado y cancilleres, participarán en la toma de posesión de Daniel Ortega como presidente de este país, y aseguró que ese acto responde a lo dispuesto en la Constitución de la República y representa la victoria sobre la maldad, odio, discordia, conflicto y separación tras los acontecimientos violentos del año 2018 y el intento de golpe de Estado contra el presidente Ortega. Y veamos ahora lo que dice la información de la agencia informativa cubana Prensa Latina. Poder legislativo en Nicaragua tiene rostro de mujer. Los programas de equidad de género y el protagonismo de la mujer en todas las esferas sociales materializados por el gobierno de Nicaragua continúan hoy dentro de la agenda de la Asamblea Nacional con mayoría femenina. Para la legisladora Andrea Morales, secretaria general de la Federación de Trabajadoras Domésticas de Nicaragua, la actual etapa coloca al país como el primero en el área tras la juramentación de las mujeres en más del 50% de las curules. Plataforma desde donde continuaremos nuestra lucha por las reivindicaciones y derechos contra el femicidio y los abusos cometidos como consecuencia de una práctica machista arraigada en la sociedad y que precisamos deconstruir, aseguró Morales, en lo que destaca en este momento Prensa Latina. Y también el portal Nicaragua titula así: Daniel Ortega jura y asume su cuarto mandato consecutivo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asume este lunes su cuarto consecutivo mandato, el quinto en su vida política tras haber ganado las elecciones presidenciales en noviembre y un día después de la puesta en marcha de la nueva Asamblea Nacional, en la que el oficialismo controla 75 de las 91 bancas. Ortega y Murillo ganaron las elecciones del 7 de noviembre, según las autoridades, con casi el 76% de los votos frente a otras 5 fórmulas de dirigentes. Esto es lo que se destaca ahora, por supuesto, en el portal Nicaragua. Y vamos ahora a conectarnos con Managua. Ya se encuentra nuestra compañera María José Díaz, quien nos ofrece más información de importancia sobre este acontecimiento hoy. Adelante, María José. Un saludo para todos, ambiente de tranquilidad en Nicaragua y prácticamente todo listo para la ceremonia de investidura del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidente Rosario Murillo, reelectos el pasado 7 de noviembre con más del 70% de los votos. El acto está previsto para horas de la tarde en la Plaza de la Revolución. Aún no hay una agenda oficial pública, sin embargo, el gobierno ha anunciado que ya han confirmado representantes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Irán, Palestina, República Árabe Saudí, China, Rusia, India, Argentina, México, entre otros. Y también estarán presentes 300 acompañantes electorales de partidos políticos, organismos, movimientos sociales, periodistas, conscientes de que el mundo vive en un momento de desafío a la salud y que puede haber delegaciones más, delegaciones menos, debido a la cancelación de vuelos, según anunció el gobierno. El acto de toma de posesión también será transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Es todo por ahora, pero los mantendremos informados. ¿Estudios?
Gracias por ese reporte y ahora nos conectamos con Fabricio Casari, analista político, periodista, también director de Altre Notizie y otras noticias. Vamos a conectarnos con él. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá, Fabricio. Y de entrada le preguntaría cuál es el mayor reto que tiene en este momento Nicaragua y sobre todo también en particular Daniel Ortega, dadas las circunstancias, características que están en escena con respecto al asedio y el bloqueo político a partir de lo que ha determinado por su cuenta Estados Unidos. Bienvenido, Fabricio. Gracias y sobre todo el gusto mío para estar con ustedes, Solán. El trabajo que atiende Daniel Ortega es seguir en la misma ruta que comenzó hace 14 años, casi 15 años. Nicaragua no parece nada en lo que era. Y hay dos elementos a subrayar. En primer lugar, la victoria que tuvo en el 2006, casi se podría decir que a pesar que no era fácil, estaba esperada. Porque tal era la condición de Nicaragua que ya no se podía aguantar que siguiera así. Nicaragua estaba un país peor que Haití casi. Después de 15 años, no solamente el país ha sido completamente transformado, porque lo que se ha dado es la más grande obra de modernización que jamás la historia de siglos de Nicaragua habían imaginado. Yo creo que no hay otro ejemplo igual en la misma América Latina. Aparte de eso, pasó el reto de 15 años de gobernar, porque es normal que en todos los países del mundo un gobierno que demora tanto llegue a tener como un poco de cansancio en la población, que siempre tiene aire de cambio y de cosas. ¿Qué va? En Nicaragua fue todo lo contrario, fue la más grande de toda la victoria, la cuarta, la más grande en términos de porcentaje absoluto y relativo, la más grande victoria que tuvo Daniel en esta que yo llamo la tercera etapa de la Revolución Popular Sandinista, porque la primera fue del 79 al 90, cuando fue derrotado con un voto que se daba con una pistola en la cabeza de la gente para seguir con guerra o para buscar paz. Y luego también, que muchas veces se le olvida, Daniel estuvo al frente de las reivindicaciones sociales y políticas de Nicaragua que venían atropelladas por el gobierno neoliberal. Y eso, 16 años de neoliberalismo tuvieron en el frente sandinista un obstáculo tremendo y de luchas y de movimientos que se opusieron de alguna manera a la restauración total del régimen. Entonces, y esa fue la segunda etapa. La tercera etapa es la que viene con el nuevo gobierno de Daniel ganando las elecciones en el 2006. Entonces, lo que creo que ahora le toca a Daniel es seguir la obra que ha hecho. Me voy a explicar un poco mejor. A veces hay la sensación, circulando por Nicaragua, que lo más grande que se tenía que hacer ya se hizo, que quedan menos. En realidad no es así, no es así. Hay mucho que hacer. Pero Nicaragua es un país donde no se ve gente, diferentemente de otros países latinoamericanos, donde no se ve gente pidiendo limosna en la calle. Ya es un país donde no hay gente que queda sin comer. Hay un pueblo que tiene 3 tiempos de comida. Hay un pueblo que ha tenido mejoría en todos los sentidos. Ya ni se diga en términos de la instrucción pública, de la salud pública, que ha llegado a ser de excelencia en algunos sectores, de la capacidad de enfrentar todos los retos, desde las jubilaciones hasta los niños, todos los retos que una sociedad moderna pide, a un desarrollo económico internacional que no es amigo de los pueblos, y sin embargo aquí se usa la posibilidad de recaudar fondo para el gasto social, de recaudar préstamos y donaciones para la modernización y la obra infraestructural del país, y los datos macroeconómicos y microeconómicos de Nicaragua indican que el sandinismo no es solamente una opción ideológico-política, sino que es un arte de gobierno experimentada, eficiente y que funciona. Quizás por eso tienes mucho enemigo poderoso, ¿no? Claro, Fabricio, pero entonces ahí, si es que nos planteamos el análisis desde esa base, ¿en qué circunstancias va a moverse ahora si es que le asedian bloqueos económicos, restricciones, acosos incluso de orden mediático desde varios medios de comunicación? Porque efectivamente ya lo que se ha dicho en general es que hay un aparato político también nicaragüense que está actuando en Estados Unidos, en España, en América Latina para no solamente desprestigiar al gobierno, que lo han hecho constantemente, sino para menoscabar la legitimidad del gobierno entrante. Mira, cuando se habla de los medios independientes en Nicaragua, a mí me da un poco de molestia porque siendo yo un periodista profesional desde 32 años, ya solo que se pueda pensar de compararme con esta gente ya poco me molesta profesionalmente antes que personalmente. Aquí no hay medios independientes.
Porque la independencia está garantizada por la fuente de ingresos que tú tienes. Quien te paga es el que manda. Si tú te pagas solo, tú mandas solo. Pero si te está pagando el gobierno de los Estados Unidos, independientemente de la sigla que ocupa, para razones administrativas, para pagarte, hombre, tú serás independiente con respecto de Nicaragua, pero muy dependiente con el gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con las organizaciones no gubernamentales que viven con proyectos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, vienen aquí y se la dan de independiente. No estemos jugando. Los Estados Unidos han lanzado contra Nicaragua una obra tremenda de hostilidad política y de guerra no declarada. Hasta ese momento, la verdad es que han tratado de, con lo que aconteció en el 2018, de revolcar el orden social y político constituido. No pudieron. No lo lograron porque el Frente Sandinista tiene capacidad, penetración política y consenso popular y suficiente experiencia militar para que nadie pueda aplastarlo. Entonces, ¿qué le queda? Le queda nada más, aparte de provocar daño, seguir con sanciones. Pero le quiero decir una cosa. Nicaragua es uno de los 27 países en el mundo que están sancionados por los Estados Unidos. Los Estados Unidos aplican sanciones porque es la única política exterior que tienen junto a la de provocar desestabilización en los distintos países. La agenda política internacional de los Estados Unidos prevé guerra y sanciones. Porque cuando un país está en una crisis tan profunda y ya no es el dominante unipolar, lucha en esa manera para tratar de recuperar el terreno que ha perdido y que no va a recuperar porque el multilateralismo es un hecho, porque la conjuntura internacional no es la misma que estaba después del 89 y porque han demostrado, mandando solo en el mundo, que la situación había peorado. Mucha más guerra, mucho más muertos, mucha más hambre, mucho más sufrimiento. Y los pueblos no son tontos. A la hora de elegir, saben elegir. Las sanciones que va a tener Nicaragua por parte de los Estados Unidos, hay que decir que vienen independientemente de lo que hace Nicaragua. Pero hay un elemento fundamental que quiero subrayar de este cuarto mandato de Daniel. Todo lo que ha venido antes de las elecciones, con las proclamaciones de leyes, promulgaciones, perdón, de leyes, de disposiciones y todo. Todo lo que se ha dado en el proceso electoral, la manera con que se ha llevado, yo estaba presente aquí, fue una de las elecciones más tranquilas y limpias que he visto en mi vida. Y consta que tengo bastante experiencia en eso. Y sobre todo lo que pasa ahora es la definitiva aclaración del nivel superior de la institucionalidad nicaragüense, cuya fuerza, digamos así, cuya fuerza es el enemigo principal de lo que tienen como proyecto la desestabilización del país. Nicaragua es un país políticamente, económicamente y ahora institucionalmente seguro, un país donde la ley se promulga, se respetan y el orden se constituye a partir de las reglas establecidas por la Carta Constitucional. Y ahí no hay sanciones y no hay gringos y no hay europeos que puedan con eso. Entonces, eso es la cosa más importante. La segunda cosa es que el mundo ha cambiado, incluso en las relaciones internacionales. Nicaragua este año celebra el récord histórico de sus exportaciones. Entonces, ¿cuál es la amenaza de los gringos? A través de la OEA, cuando no, se disfrazan de la OEA de lunes a martes, pero de miércoles vuelven a ser Estados Unidos. Entonces, a través de la OEA o como Estados Unidos directamente te vamos a poner tantas sanciones y te vamos a obligar a reducir tus exportaciones, entonces te vamos a dañar la economía mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, con un trato de pluma, Daniel Ortega reconoció a China como única China existente, a la República Popular de China, y eso acaba en una sola firma, en un protocolo diplomático, acaba cualquier amenaza que puedan venir de los Estados Unidos. Y voy a ser más preciso. Los países latinoamericanos que comercian con Nicaragua tendrán todo el interés para seguir comerciando con Nicaragua, porque Nicaragua tiene productos mejores y mayores que otros países del área. Segundo, los países latinoamericanos tendrán muchas dificultades a aplicar recetas contra Nicaragua porque no está previsto de ninguna manera que ellos puedan renunciar a este nivel de intercambio. No le convendría a ellos primero. Y segundo, Nicaragua dice, ok, los Estados Unidos no me quieren comprar, o Canadá no me quieren comprar mis exportaciones. Tengo el mercado chino abierto. Es suficiente una provincia de China para hacer todo lo que los Estados Unidos y Canadá le compran a Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la amenaza si no tiene consecuencia? Son palabras.
ni mayores, palabras menores. Claro, Fabricio, pero bien que lo menciona porque tenía dos preguntas al respecto, pero ya que me lo plantea así, abordaría otra que tiene que ver además en el plano interno. ¿Hasta dónde el Frente Sandinista con esta legitimidad y esta hegemonía política puede consolidar también otra circunstancia, es decir, abrir más espacios para otros retos y desafíos de orden político, es decir, mayor y mejor participación, mejor inclusión, como plantean incluso algunos dirigentes sandinistas, como los desafíos que tiene al interior? Y le digo esto por una razón de fondo, porque si bien es cierto que se ha avanzado mucho, lo que creen, digo, dirigentes incluso sandinistas, es que falta una profundización en el campo político e ideológico de la gente, es decir, un mayor compromiso político y una mejor participación, que son retos evidentemente loables, pero que se plantean como parte de su estrategia. ¿Es posible hacerlo? Siempre es posible mejorar, ¿no? Por supuesto. Más en un proceso que por su naturaleza es una evolución constante. Pero lo que le quiero decir es que desde un punto de vista ideológico, yo pienso que el sandinismo sea la cosa más moderna que hay. El sandinismo es una síntesis perfecta de lo que se puede hacer utilizando una economía capitalística para recaudar Producto Interno Bruto, pero distribuirlo con una concepción socialista. Es decir, que abandona la economía planificada soviética de naturaleza socialista histórica y abandona también el capitalismo que depreda, que roba y que saquea. Mete juntos los dos elementos mejores, pero la clave mayor es que la distribución con criterios socialistas que el sandinismo aplica es una distribución que va a llevar a una concepción de la construcción de la riqueza del país que ya no es vertical hacia la élite, sino que horizontal hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo. Esto es un elemento ideológico que tendremos que investigar mayormente, que habrá que analizar y discutir, porque realmente yo lo encuentro extremadamente novedoso, nada de particularmente nuevo por lo que conoce el historial ideológico del sandinismo, pero su aplicación y la demostración que está funcionando debería llevar todos, en vez de hacer crítica buscando el pelo donde no está, a ver cuál es lo positivo de eso. La participación política, bueno, la participación política se puede mejorar, pero fíjense que estamos hablando de un país donde votó el 65% de los ciudadanos. Veo que en otros países como Chile, por el 58% de los votantes se aplaudió como a las elecciones más participadas. Entonces, ¿el 65 qué? Es decir, que la participación política está. Otra cuenta es el papel del partido. Pero yo diría que a pesar de que se pueda mejorar eso, y a pesar que siempre en aras de ampliar el consenso del sandinismo, todas las medidas que el comandante, la compañera puedan decidir sean analizada y vista con positividad por los resultados que han traído hasta ahora, se merecen esta confianza. Yo creo que también hay que reducir el espacio para la discusión inútil. Hay que profundizar ahora y terminar el proceso de modernización de Nicaragua. Nicaragua, yo invito a quien no viene desde muchos años a venir ahora y se van a quedar con los ojos abiertos así. ¿Por qué? Porque es un país completamente transformado. Yo creo que esto, mucho más que reuniones interminables, esto hace parte de la mejoría de la capacidad de penetración del partido dentro del pueblo. Históricamente, el Frente Sandinista era un partido de vanguardia. Cuando gana la revolución, cuando los primeros 10 años, la concepción de la militancia del partido era clásica de un partido de vanguardia. Ahora el Frente Sandinista es un partido de masa. Es decir, la participación popular, tu compañera y la prensa antes hacía referencia a la mayoría de las mujeres en la asamblea. Entonces, digo yo, esto no ha venido con muchas discusiones. Esto se ha dado porque es la naturaleza misma de ese proceso político de la tercera etapa de la revolución. Yo creo que se puede ampliar la capacidad de profundizar la presencia del partido en la sociedad, pero que en este momento no me parece de verdad algo de que esté padeciendo Nicaragua.
Claro, Fabricio, para finalizar una pregunta que también va en el orden regional, geopolítico. ¿Hasta dónde lo ocurrido en Nicaragua, lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado, por ejemplo, con las elecciones en Venezuela también, que van legitimando cada día más a un sector progresista del orbe político latinoamericano, pueden consolidar, por ejemplo, procesos de integración como los que se quedaron congelados por los gobiernos neoliberales como la UNASUR? Y también una mirada de lo ocurrido el día viernes a propósito del traslado de la presidencia a Argentina de la CELAC. Es decir, ¿cree usted que efectivamente en el orbe progresista hay una mejor consolidación de esta tendencia después de esta pausa que tuvieron algunos países cuando ganaron regímenes neoliberales? Sí, Orlando, mira, francamente es un auspicio más que una respuesta a lo que te voy a tener. Es decir, que Latinoamérica tiene todas las condiciones para volver a sentarse y hablar concretamente del quehacer colectivo, y debería de dejar de jugar con payasadas como la OEA, ni se diga el cartel de Lima, como llaman el Grupo de Lima. Eso fue una operación política levantada para plagar a Venezuela y nada más. Entonces, la salida de Cuba histórica, de Venezuela y ahora de Nicaragua, y las aclaraciones que ya dieron México y Argentina con el papel equivocado que está desarrollando la OEA, ha reducido la OEA a poco más que la extensión del Grupo de Lima, es decir, a la reunión de los países de la derecha latinoamericana. En cambio, la CELAC es completamente otro asunto. Y la reunión del otro día a mí me parece sumamente importante. No solo porque incluso la Nicaragua ha dado muestra de querer superar cualquier diferencias ideológica. Aquí en Latinoamérica hay, digámoslo claro, hay una izquierda alternativa que quiere la alternativa de sistema y una izquierda que quiere la alternancia de poderes. Esas dos cosas no son enemigas, son diferentes, pero las diferencias se pueden juntar. ¿Dónde se pueden juntar? En la conciencia clara de que ese continente o está unido o simplemente no está. La diferencia entre un patio trasero y un continente poderoso por recursos, por gente, por cultura, por historia, por capacidades de producir riqueza, la diferencia entre un patio trasero y un continente la da la unidad que los distintos países continentales puedan poner. Incluso hay una ayuda objetiva que viene porque la crisis política profundísima que los Estados Unidos están viviendo ayuda porque de alguna manera indica cómo las evidencias históricas han siempre evidenciado, pero que alguien se rechaza a reconocer. Es decir, que la receta del gobierno de los Estados Unidos para América Latina es una receta que simple y sencillamente mata al enfermo y hace rico el doctor. Si América Latina quiere volver a tener un futuro así como se vislumbró a partir del comienzo del siglo, debe inmediatamente pensar en qué significa una integración regional, una cooperación regional, un modelo de intercambio basado en la necesidad recíproca y una solidaridad entre pueblos que hablan el mismo idioma, que tienen la misma historia, la misma raíz, la misma cultura y que tienen todos la posibilidad de construir un continente realmente diferente. Ya no es necesario para vivir en América Latina y para desarrollar América Latina el Washington Consensus. Es decir, no necesita la Latinoamérica el consenso de los Estados Unidos. Que sin América Latina dejan de ser una superpotencia y se vuelven una potencia. Porque lo que saquean aquí le cubre parte de las necesidades de un país que produce el 25% de los recursos y gasta el 53% de los recursos. Parte de esa diferencia viene de las venas abiertas, como decía Galeano, de Latinoamérica. Cuando América Latina decidirá de ponerse colectivamente en la relación de buen vecinado, si quieres, pero de recíproca soberanía con los Estados Unidos y Canadá, entonces ese será el momento en que todo el conjunto latinoamericano podrá de verdad decir, ahora sí somos continente. Ahora sí el sueño de Bolívar, de Sandino, del Che, de Fidel, eso sí, ahora sí se ha hecho realidad. Latinoamérica tiene todas las condiciones para ser una potencia internacional tremenda, colectivamente. Cada país sigue siendo patio trasero. Claro que sí. Gracias, Fabricio, muy amable por atender esta invitación. Estamos pendientes, obviamente, de lo que pase el día de hoy, en el discurso de orden que tendrá Daniel Ortega y, por supuesto, las primeras acciones en esta nueva etapa. Mando un abrazo, que esté muy bien, Fabricio.
Un abrazo a ti, un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias a Fabricio Casari. A propósito de lo que está pasando en Nicaragua, como mencionaba él, efectivamente hay una muy buena consolidación de un proceso democrático institucional de la revolución sandinista. Por eso les hemos planteado la pregunta del día de hoy para que comente, para que dialogue con nosotros. ¿Nicaragua podrá afrontar de mejor manera el asedio y bloqueo político de Estados Unidos en la nueva presidencia de Daniel Ortega? Ahí tienen ustedes 120 votos en estos momentos, 55,8% a favor del sí, 31,7% por el no y por el no sé un 12,5%. Efectivamente, una gran mayoría apunta a que Nicaragua sí podrá afrontar de mejor manera el asedio y bloqueo político de Estados Unidos. Usted puede seguir interactuando, no se olvide, a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nos vamos a una primera pausa, pero antes, en Perú, una tercera ola de la pandemia